final lo que, bueno, después de hablar con Marañón y toda la gente que estamos por aquí, pues bueno, decidimos hablar un poco de lo que es, qué es lo que estamos haciendo en torno al beam picking, no solo el beam picking de por sí, sino incorporando también temas de inteligencia artificial. Pero bueno, quería poner un poco en contexto al final el tema del beam picking, ¿vale? Que es algo, bueno, que en unos sitios está muy muy integrado y en otros sitios todavía está por empezar. La realidad es que nosotros con nuestros clientes nos hemos encontrado que en muchos casos y muchos procesos el acercamiento que hemos tenido ha sido sobre todo para compensar o darle una vuelta a los temas de interlogística. Si os fijáis en esas dos fotos ahí, tenemos dos cestones por lo menos muy típicos en nuestro entorno, donde hay piezas que dentro del proceso de una fábrica van de un lado a otro, se mueven con carretillas elevadas, con el carretero loco de un lado para otro, y esas piezas que han salido de un proceso luego se tienen que meter a otro proceso. Y la situación es esa, tenemos cestones totalmente desordenados de piezas que a veces son ligeras, pero en otros casos, como el caso de abajo, que es una forja, son bastante pesas, más aparte que si nos imaginamos que hay un operario tirando esas piezas las 8 horas, pues probablemente en un mes o así, que es lo que pasa en RK, o lo que pasa en RK, un mes está de baja por ergonomía, porque le ha dado un tirón o por qué fuese. Entonces, claro, dices, ¿cómo automatizas esto? De alguna forma para que el proceso sea más automático, más eficiente. Esta es una solución tradicional. Esta y otras muchas, ¿no? Un tambor donde tú vuelcas con la carretilla todo el cestón de piezas y ese tambor pues va alimentando poco a poco, en este caso a una forja, de línea pues todas las piezas que están abajo. Esto supone una inversión, pero como todo es una inversión, pero al final, a la larga, si vas a tener pocas referencias, tiradas largas y bueno, constantes, es una solución totalmente válida. O sea, nada que objetar. La única que puede tener este sistema es que, aparte de ser muy ruidoso, es poco flexible ante cambios de modelos. La realidad actual, en la mayoría de los casos, es que tiradas largas de piezas son cada vez menos. O sea, por cambios en producción, por cambios en esto, no hay. Cada vez es más difícil plantearte hacer una línea como se hacía antes en automoción que bueno sirva para 2 o 3 años de producción, sino que bueno probablemente esa línea también cambie a los 3 o 4 meses. Entonces, haces una inversión aquí y te tienes que plantear que dentro de un par de años o cambias el tambor o cambias el sistema de alimentación para que te siga funcionando la línea. Entonces, si nos vamos al otro extremo, esta puede ser una solución y evidentemente no es una solución válida para siempre, pero es una alternativa, ¿vale? Que es un sistema de beam picking al final. Este es un ejemplo, en este caso, de piezas mucho más pequeñas. Voy a quitar el volumen, si no, no me lo vais a ver. Es una solución donde bueno, tenemos un sistema de cámara, este que veis ahí arriba, el que está encima del robot, un cestón de piezas desordenadas y un software que lo que hace es, desde ese montón de piezas desordenadas, pues elegir cuál va a ser la siguiente que tiene que coger el robot. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que al final tienes que desarrollar un software, una pinza y un sistema de alimentación. Este es un demostrador que, bueno, en este caso con una cámara de fotoneo que también utilizamos nosotros, pero el software que está detrás de aquí es un software de fotoneo con un robot de Stably y haciendo un beam picking, en este caso de esas piezas pequeñas. La realidad es bastante más compleja como eso, o sea, como os podéis imaginar. Aquí, si me permitís, voy a poner de uno del vídeo, si os fijáis, pues hay una caja de baja altura, ¿veis? Es una cajita pequeña. El robot, pues bueno, tampoco tiene que manipular muchas cargas, son piezas pequeñas. Y bueno, no me voy a meter en cómo de bien se ven esas piezas o no, porque depende mucho de las luces, de los brillos, de la tipología de las piezas y demás. En este caso, pues bueno, sí, aparentemente coge todas o casi todas y es capaz de alimentarla. Pero si os fijáis, lo que estamos haciendo es alimentando a otra caja. Normalmente los procesos necesitan que esa otra pieza vaya ya a un sitio directamente y a referencia además. Entonces, bueno, la complejidad que tiene esto por detrás es bastante mayor. Entonces, ¿qué es lo que hemos estado trabajando en Techniker? Pues yo creo que llevamos unos 4 o 5 años en el tema del beam picking.
fin hemos hecho una solución que le llamamos Smart Picking porque había que ponerle un nombre, pero es una solución que engloba no solo software, sino comunicaciones a cámaras, comunicaciones a robot, comunicaciones a PLCs y luego diferentes funcionalidades que ahora os contaré. Esto vino realmente hace 5 o 6 años un cliente nuestro de Reka vino a decirnos que quería automatizar una de sus líneas de forja, precisamente por lo que os he dicho antes, de que tenían sobre todo bastantes lesiones en los operarios y desde luego era difícil motivar a los operarios que siguiesen sacando piezas de los cestones. O sea, si me pagan, vale, me pagan, pero tener que estar todo el día sacando piezas de estos cestones que al mes y medio voy a estar de baja, pues tampoco era eficiente. O sea, un tío que está cargando 8 horas al día, pues bueno, entiendo que todos nosotros podemos aportar algo más a la empresa, más que cargar de un cestón. Entonces, fue una decisión de Reka, oye, tenemos que hacer un bin picking, nos podéis ayudar y demás. Y pues estuvimos probando un sistema comercial en aquel momento, que es, bueno, hace 5 o 6 años, pues sí había soluciones más o menos que podías coger, pero no estaban suficientemente probadas, o por lo menos la que probamos nosotros y la que elegimos, no va a decir el nombre, pero no era suficiente para para cubrir las necesidades de Reka, ¿vale? Entonces, bueno, dijimos, pues como a veces somos bastante inconscientes en esto, pues bueno, vamos a ver si somos capaces de hacerlo nosotros. Entonces, bueno, nos costó, o sea que ese primer proyecto fue bastante costoso para todos, pero dimos lugar a una solución que a día de hoy, después de unos cuantos años, ha ido madurando y bueno, creemos que es bastante potente. Al final le llamamos Smart Picking. Bueno, tengo que decir que aquel proyecto de Reka está funcionando y hay otros 2 también con bin picking funcionando y luego os mostraré los casos de uso, ¿vale? Pero al final tenemos una solución le llamamos Smart Picking, que al final es un software en el que, bueno, podemos hacer frente a casi cualquier tipo de pieza que esté de forma desordenada. No tiene por qué ser dentro de un contenedor cerrado, puede ser encima de una mesa piezas totalmente desordenadas, y de tal forma que no tenga que haber alguien cogiendo esa pieza y alimentando todo el sistema, o sistemas bastante complejos. O sea, no, echa aquí lo que sea, que el sistema ya se ocupará de elegir cuál es la primera que tiene que coger para alimentar al siguiente proceso, ¿vale? Es flexible, personalizable, porque realmente es nuestro. O sea, cualquier requisito que nos han planteado los usuarios finales, hemos sido capaces de abordarlo, ¿vale? Entonces, ¿en qué se basa? Bueno, al final tenemos tres componentes clave, que por un lado es la pieza en sí, la forma de la pieza, ¿vale? A día de hoy necesitamos el CAD de la pieza, el CAD de esta botella, pues lo necesitamos para que el sistema sea capaz de identificar dentro de una nube de puntos todas las botellas que haya, de manera desordenada. Si esto así y esto está así, pues tengo que ser capaz de diferenciar estas 2 botellas. El resultado de las cámaras es totalmente una nube de puntos y entonces lo que tenemos que hacer es esas 9 de puntos machearlas al CAD de esta pieza. Cuando no tenemos un CAD, es decir, cuando tenemos, o sea, el cliente tiene un montón de piezas y no tiene CAD, también somos capaces de buscar formas primitivas, es decir, cilindros, cubos, rectángulos de las medidas que sean, ¿vale? E incorporamos también, esto es lo que hemos incorporado en los últimos años, inteligencia artificial para que aquellas piezas, imaginaos que tenemos esta botella, tenemos otra botella un poco más grande, pero no tenemos el CAD, el sistema sea capaz de identificar, esto es una botella, la tengo que coger, más o menos si conozco esta botella, tiene que cogerla de la siguiente forma, ¿vale? Ahí tenemos modelos que, bueno, a día de hoy hemos metido uno en el sistema, pero bueno, todavía tenemos bastante curro en ese sentido. El sistema es capaz de identificar el contenedor, o sea, contenedor o la zona de trabajo. Cuando tenemos el contenedor de piezas, este que tenemos aquí atrás, como os decía, que lo trae el carretillero, como le digas que lo tiene que dejar en 2 milímetros, te manda la porra directamente. Entonces, lo primero que decimos, bueno, vale, el carretillero me la deja más o menos aquí, dentro de unos 15 centímetros, y luego ya localizaré yo el cestón y ya a partir de ahí trabajaré, ¿vale? Entonces, parece mentira, pero cosas como esas, pues en un taller pueden llegar a causar bastante estrés para el carretillero, que al fin es el que manda. Si no te da piezas, no funciona la máquina.
la célula, ¿vale? Claro, luego reconocemos los objetos y la pose. La pose al final es, si os imagináis, este es mi brazo de robot, le tengo que decir, vale, no es lo mismo cogerlo así en vertical o cogerlo en horizontal para llevarlo bien. En los vídeos lo veremos. Entonces, la pose la generamos desde nuestro software y se la enviamos al robot. Y lo que es algo bastante importante a tener en cuenta es, de todos los candidatos, de todas las piezas que vea en un cestón, cuál de ellas tengo que coger en primer lugar, pero teniendo en cuenta que no puede colisionar con el resto, ni con el cestón, ni el brazo puede colisionar, ni puede colisionar con las piezas del entorno, porque si no empiezas a perder piezas, ¿vale? O sea, nos están pidiendo, el 100% no existe, pero nos están pidiendo que seamos capaces de vaciar cestones de piezas a un 98%, o sea, que igual en un cestón de 500 piezas pueden sobrar 5, o 4, o 3, y si son 0, mejor. Entonces, los requisitos de los clientes son muy exigentes en este sentido. Es una solución independiente del hardware que vaya a exigir. O sea, nos da igual realmente qué robot, aquí tenemos un robot estable, pero nos da igual realmente qué tipo de robot va a utilizar nuestro cliente. O sea, lo que hemos hecho es intentar independizarlo sin hacer una solución excesivamente hecha a medida, ¿vale? El interface hacia el robot o hacia un PLC, pues lo hacemos a través de sockets o Profinet o Ethercat, ¿vale? Al igual que somos independientes del hardware del robot, somos independientes de las cámaras a utilizar. Ahí veis una serie de cámaras de Ensenso o SIC o Fotoneo, que realmente lo que gestionamos es una conexión de Gigabit Ethernet y esas cámaras envían una nube de puntos. A partir de esas 9 puntos, nuestro software empieza a funcionar, ¿vale? Hemos probado hace poco otra vez Civit, que también funciona. Precisamente porque nuestros clientes, a veces, cada uno tiene sus preferencias a nivel de hardware. Entonces, lo que os decía un poco resumiendo las funciones que puede tener el hardware. O sea, podemos configurar la pieza, configuramos el gripper, es decir, qué garra tenemos, porque lo que tenemos que calcular es la pose del robot en función de qué garra llegamos, qué pieza es y por dónde la podemos coger. No todas las piezas se pueden coger por cualquier sitio. Entonces, a día de hoy lo que le decimos al sistema, vale, si es esta botella y depende de la garra que llevas, si es una garra de succión, pues igual la puedes coger desde este punto, pero igual es mejor hacer una garra de aquí y la pueda coger por más sitio. Entonces, todo eso es configurable. Esta es una nube de puntos típica que vería un sistema de este estilo. Ahí veis, pues borrones, ¿vale? El punto azul representaría la garra, en este caso es una garra de ventosa. Y a partir de esa nube de puntos, lo que identificamos son las piezas en sí. O sea, es un macheo y aparte del macheo se busca la posición de cómo atacar esas piezas. Entonces, en función de este resultado es el que se envía al robot y se marca también las prioridades de cuál coger la misma. En este caso daría lo mismo porque las tres están suficientemente separadas, pero si hubiese alguna encima de la otra, pues es la que le indicamos al robot, ¿vale? Como decía antes, uno de los problemas, y hay más, de estos sistemas que como trabajamos con visión es el tema de las superficies brillantes. O sea, normalmente estas cámaras, las que estamos utilizando últimamente, proyectan un patrón láser. Ese patrón láser se refleja en las piezas y con cámaras recogemos ese patrón para hacer la 9 puntos. Si hay luz del entorno que sea cambiante, o sea, que tenemos sol o tenemos un potente foco o las piezas son brillantes o son mates, varía mucho la calidad de la imagen. Entonces, ante ese tipo de dificultades hemos generado pues una especie de filtros para que sea bastante robusto, sobre todo en superficies brillantes, ¿vale? Y luego también hemos generado un procedimiento de calibración de cámara robot porque realmente nuestra solución siempre parte de una cámara fija que está arriba, mirando a la zona de recogida, no voy a decir cestón, sino la zona de recogida, una cámara, un robot que estará en una zona donde pueda tener alcance suficiente para llegar a las piezas y alimentar al siguiente proceso, y lo que tenemos que hacer es, de alguna forma, referenciar los diferentes elementos a un único punto. Es decir, que si la cámara me dice que tengo que ir a la posición X y Z, esa X y Z que da la cámara la dé en la base del robot. Para eso tenemos que hacer un procedimiento de calibración. Probablemente Unai también podrá explicar luego cosas de calibración, ¿vale? Y bueno,
estos son funcionalidades que hemos ido añadiendo a nuestro sistema pues a lo largo de estos años. Al final todo se trata de optimizar la inversión que supone un sistema de estos. O sea, así, pues, echando números gruesos, pues una cámara de una Photoneo o una Insenso así anda en torno a los 10-12.000 euros. Si metemos luego un robot, pues bueno, a partir de 20.000 euros. Y luego el software pues tiene su costo. Entonces, claro, de alguna forma tienes que optimizar eso y que sea eficiente para que tu inversión realmente cuanto antes la puedas amortizar mejor. Entonces, lo que sí hemos hecho y ante peticiones del cliente es que, bueno, con una misma cámara, en un cestón puede haber referencias diferentes. Antes era un sistema, a ver cómo me explico, monorreferencia, pero puedes cambiar las piezas. Ahora somos capaces de gestionar diferentes piezas a la vez, ¿vale? O con una cámara que puedas tener un cestón aquí y otro cestón aquí, donde estás cogiendo pues piezas de uno y piezas de otro, sin tener que invertir en dos cámaras y dos software y o sea, un robot. Entonces, eso también lo tenemos gestionado. Luego también somos capaces bueno, de alguna forma, aunque tengamos una zona bastante amplia de visión, pues somos capaces de alguna forma acotar para que, bueno, nos enfocamos en función de las piezas o las herramientas que tenemos que hacer, de forma dinámica cambiar, pues que mi foco sea este o este de aquí. Un gripper multifuncional, pues al final, y lo veremos ahora en un caso de eso, teníamos un caso en el que necesitamos que la pieza fuese totalmente referenciada una vez que la cogiésemos. Entonces, claro, nuestra precisión de coger una pieza está en torno a más o menos 2 milímetros. Había procesos en los que no era suficiente, que teníamos que ir a la décima de milímetro. Entonces, ¿qué hicimos? Pues tener una garra multifuncional que sea la propia garra la que centre la pieza con diferentes elementos. Y la mayoría de las veces también tenemos una necesidad de, bueno, integrar inspecciones externas o funciones de medida dentro de nuestro software de Smart Picking. ¿Qué es eso? Pues imagínate que tengamos que coger esta botella y la cojo de cualquier manera, pero luego para referenciarla y meter a la máquina tiene que ir orientado con el Fontbella en un sentido. Entonces, metemos más cámaras para que nos dé más información y luego podamos rotar la pieza y alimentarla como es debido a la máquina. Y al final, pues nos dimos cuenta, bueno, nos hemos dado cuenta ya hace tiempo, bueno, hemos tenido que desarrollar una librería de PLC porque muchos de nuestros integradores igual se sentían incómodos ante, bueno, tanto software, tanto parámetros, tanta historia. Entonces lo que hemos hecho ha sido un desarrollo de PLC para que, bueno, el software de técnicas de Smart Picking siga funcionando en PC, pero desde un PLC que normalmente gestionan las células de automatización de todo, o la gran parte de nuestros clientes, podamos integrar eso de manera bastante rápida, formamos a su integrador, a su programador de PLC, lo que sea, y nosotros le damos soporte a la hora de configurar y a partir de ahí, desde su PLC, con sus marcas y demás, es capaz de gestionar todo el sistema. De alguna forma para facilitar esta integración en Linux. Esta es la librería que hemos hecho, que es gratuita y está abierta. De momento está hecho para Siemens, aunque la idea es que la podamos ejecutar también en Beko, Fonron y otro tipo de PLCs. Y las funciones que hace es eso, pues inicializa el robot y luego gestiona todo el bin picking más las cámaras adicionales. Nuestra arquitectura normalmente suele ser esta, aunque a veces el PLC no sea necesario, pero en la mayoría de los casos existe uno. Entonces, para que el PLC gestione tanto la cámara, el software de visión y el robot, hacemos una integración a través de esa librería y punto. No hay mucho más. Vale, entonces, bueno, sencillo. A ver, la última integración que hemos hecho, que ha sido para Airlo en RK, pues nos ha costado montar este sistema. Una vez que sabíamos las piezas y tal, pues lo hemos montado en 2 días. Ahora llevamos ya pues 15 días de pruebas de diferentes piezas y tal, pero la integración realmente nos ha costado 2 días. Gracias a toda esa integración que hemos hecho previamente. O sea, evidentemente, antes nos costaba bastante más, ¿vale? Y nos permite de alguna forma pues que Airlo ya tenga el conocimiento y otros, o sea, poder transferir el conocimiento de manera más sencilla. Entonces, casos de uso y cómo evoluciona, ¿vale? Esto es una especie de resumen bueno, de la historia que hemos tenido en esto y cómo hemos ido solventando las diferentes, o sea, cómo hemos llegado al Smart Picking actual
después de ver todo lo que vamos aquí, ¿vale? No sé cómo voy de tiempo. Bueno, vale, vale, tranquilo. Aquí más o menos este fue una prueba de concepto que hicimos para Orkly, ¿vale? Donde aquí empezamos a trabajar, veis la caja pequeña, o sea, esta es una situación casi ideal. Lo único el reto que hay aquí, el único reto, entre comillas, que hay aquí es que la pieza que veis ahí, que es en esto de una válvula, tiene un montón de orificios diferentes y lo que tenemos que hacer es detectar el grasping point, porque tiene únicamente 3 puntos por los que podemos coger, entonces la necesidad de precisión a la hora de detectar la pieza e insertar el punto era bastante elevada. Entonces, bueno, tuvimos que trabajar en la pinza, en el software, para intentar mejorar las precisiones. Pero bueno, esto a día de hoy no está industrializado. Se hizo una prueba porque Orkly quería ver si éramos capaces de hacerlo, lo demostramos, pero esto es, pues bueno, sacamos de una caja y metemos otra, siempre sin orientación ni nada por el estilo, ¿vale? Como veis, el proceso también en este caso es bastante lento. Esta es la primera que os decía de RECA. Ahí ya veis el cestón de piezas, en este caso brillantes, que son las puñeteras, y si os fijáis, el robot está haciendo un beam picking, es una garra que es la primera garra que hicimos, un tocho que pesaba, no sé, 10-15 kilos, pesaba bastante más que la pieza. En este caso la dificultad venía porque las piezas por un lado son brillantes, pero por otro lado las piezas tienen un chaflán que había que orientar. Este movimiento que hace el robot ahora es para ver dónde está el chaflán y poder orientarla de cara a alimentar el horno. Antes de instalar o sea, es evidente que aquí hay un factor social donde cuando fuimos a RK, la primera traba que nos puso fueron los propios operarios. O sea, vamos a meter un robot y me va a quitar el trabajo. Esa es la primera. Cuando ves un robot que va a atacar a tu puesto de trabajo, es lo primero que surgió. Bueno, a día de hoy el operario que estaba ahí ha echado tripa, eso es verdad. O sea, está más gordo, pero nos está pidiendo que a ver cuándo vamos a meter otros procesos automáticos en este sentido, porque realmente su calidad de vida ha mejorado y ahora él se ocupa de gestionar las células, no de cargar piezas. O sea, tiene 2 células a su cargo, ¿vale? Esto fue otro reto, que esto también es una empresa de Guipúzcoa, de Samic, donde aquí, si os fijáis, tenemos ahí 2 contenedores pequeños, ¿vale? Este de aquí. En cada uno hay una pieza diferente. Estos hacen batidoras industriales en este caso. Entonces esta es una célula de soldadura donde tenemos que coger por un lado la carcasa de lo que es la batidora e identificarla y luego coger el tubo. En este caso tenemos un gripper, que es ese que veis de ventosas, este de aquí, pero en función de la pieza que voy a coger va a ir con una ventosa o 2 ventosas. Ahora dejaré la máquina de soldadura y irá al otro cestón a por un tubo de batidora, ¿vale? Entonces, este proyecto nos costó lo suyo por el brillo de las piezas. Son piezas de acero inoxidable. Tenemos el problema de que hay que ir por ventosa porque no podemos tirar con una pinza magnética y van todas juntas. Entonces, bueno, nos costó la tira. Y ahí, por ejemplo, esa segunda cámara, lo que hace es ver el chaflán interno, que es de menos de 1 milímetro, donde está, para poder detectarlo y orientarlo a la máquina. O sea, desde el punto de vista de visión, supuso un reto importante. Bueno, dejo que deposite el tubo en la máquina, pero bueno, ya os hacéis una idea. En este caso fue curioso porque el cliente nos dijo, he comprado un robot UR, ¿qué puedo hacer con esto? O sea, en vez de buscar la necesidad, primero compro el robot y luego a ver qué montamos con esto. Bueno, cada uno hace lo que estima oportuno. Ahí no me voy a poner a criticar. Esto, en cambio, es de un cliente donde, si os fijáis, aquí a la izquierda, voy a parar un momento, tenemos esto es EPC, está en Eibar. No las conoces, ¿no, Pachi? Entonces, hay un cestón de Ikepa también. Eso sí. Hacen árboles de levas, que cada árbol, en este caso son árboles de levas. Cada árbol de levas pesará pues 4 o 5 kilos y verían bastante ajustados. Su caja de origen es esta caja de madera bastante ajustada. O sea, a mano también a veces si se te tuerce la pieza cuesta sacarla. Y tenían la máquina atrás, es una máquina mecanizada, y aquí a la derecha, que ahora no lo vemos, hay un torno. Entonces tenían máquinas independientes, operarios con carretillas, moviendo piezas de un lado a otro y cargando a mano. Nos pidió que hiciésemos un esfuerzo a ver si podemos automatizar todo esto. Entonces planteamos un beam picking, pero luego hay medición de piezas para que la pieza tiene que entrar orientada de máquina a la forma. O sea,
nosotros como humanos somos máquinas perfectas, nos damos cuenta de todo con la visión, con la mano, pero ahí tuvimos que montar muchos sistemas extra, aparte del beam picking, para que fuésemos capaces de alimentar a una máquina mecanizada. Ahí se orienta la pieza, se coge la pieza, se lleva al centro mecanizado y está todo automatizado. De hecho, este es el cestón de partida. De hecho, EPC no se fiaba mucho, o sea, lo quería hacer, pero dijo, bueno, pero dame la opción de que yo pueda trabajar en manual, porque probablemente los robots fallen. Y realmente fallaron los tres primeros meses, fallaron bastante, porque, bueno, no era robusto. A día de hoy, después de años, después de este es el tercer año en marcha, estamos haciendo la segunda línea de este sentido, y dicen, pues ponme más líneas de estas, porque, bueno, la puedo dejar trabajando de noche, o si tengo que trabajar el fin de semana tampoco se queja. Y entonces, bueno, ellos lo tienen bastante claro. Y este es el proyecto que os decía, este es curioso. Os fijáis, los cestones de salida son cestones donde hay un par de púas, no sé si se ve bien, pero bueno, son piezas, son chapas de acero, ¿vale? Que tienen que ir en un cestón donde este cestón luego va a otro proceso. En este caso partimos de caja donde había piezas desordenadas. Entonces, lo que tenemos que coger es de esta cinta con una precisión, bueno, precisión toda, porque el ajuste en estas pues es de más o menos una décima. Entonces, no podemos equivocarnos a la hora de coger. Y como había bastante dificultad, y después de los ensayos no éramos capaces de coger con una precisión de una décima, lo que hicimos fue una garra. Esto junto con Zika 8, o sea, aquí la ingeniería ha sido Zika 8, nosotros hemos puesto el beam picking y los hemos formado ellos. Entonces, tenemos un sistema de cámara arriba atacando a dos zonas diferentes y dos robots haciendo, pues a veces beam picking y otras veces este robot que veis en primer plano está cargando las cintas, ¿vale? Entonces, bueno, fue un reto desde dos puntos de vista. Antes no he comentado, pero hasta este proyecto teníamos nosotros la idea de que nuestro beam picking podía sacar piezas cada 10-12 segundos de ciclo. Aquí el reto era hacerlo cada 5 segundos. Entonces teníamos que bajar a la mitad. Pusimos dos robots, pero y todo nuestro procesamiento, o sea, el procesamiento de estas cámaras, solo en sacar la imagen, pues cuesta segundo y pico, luego hay que procesarlo, hay que dar las poses, entonces no veíamos muy factible hacerlo. Si lo conseguimos, o sea, realmente está produciendo más de lo que estimaba Zika 8, o sea, unos ciclos bastante, eso supuso pues, bastante modificado en estos software, ¿vale? Esto, pues también, otro beam picking, pero en este caso hemos metido inteligencia artificial. ¿Para qué? Pues la máquina que veis ahí atrás, es la que está alimentando el robot, es una máquina de detección de partículas magnéticas, que lo que detecta son grietas en los tornillos de forja, ¿vale? Impregna las piezas de líquido fluorescente, las magnetiza y si hay grietas, pues queda ese líquido en las grietas. A día de hoy este proceso lo automatizamos, pero no es homologable. O sea, el cliente quería automatizar esto para que fuese, pero realmente este proceso, que es un proceso, el de detectar estas grietas, ¿vale? Lo hace un operario y por ley lo tiene que hacer un operario. Nosotros hicimos el desarrollo para poder ser capaces de detectar estas grietas, que a veces incluso el ojo humano, pues bueno, depende del día que tengas, pues lo ves o no lo ves. Entonces, el control de calidad suele ser así, depende si es lunes, si es jueves, si tienes catarro o lo que sea, pues tu percepción es diferente. Hicimos el trabajo de generar un modelo para detectar esas piezas, lo pusimos en marcha, lo validamos y luego nos vino el cliente, joder, es que me he dado cuenta que esto no es viable. Entonces lo hemos vuelto a desmontar y ahora esta máquina vuelve a ser manual, tú hay que decirlo, ¿vale? Pero bueno, el reto de generar el modelo de inteligencia artificial para detectar esas grietas lo hicimos y bueno, aparentemente funciona bien, por lo menos en las piezas que hicimos. Aquí en este caso, que estamos hablando de intralogística, lo que hemos generado, realmente nosotros no conocemos qué pieza vamos a coger. No tenemos modelos CAD de pieza. Son, en este caso, bueno, sí, tampoco somos tontos y hemos puesto cualquier tipo de pieza. Son, en este caso, botes. Pero botes en los que tenemos que identificar. Sí, tenemos que cogerlo desde el tapón, desde cualquier otro sitio, para poder luego depositarlo. Y estamos generando en tiempo real el pared de destino. O sea, no tenemos ninguna orden en el robot de
la única orden que existe aquí es, bueno, vete cogiendo piezas, identifica la pieza y decide tú cómo vas a dejarla en el palé de depósito, en el cestón de depósito. Entonces, claro, aquí en lo que es está el bin picking, pero realmente el valor aquí está es esa generación de mosaico y trayectorias que hemos puesto por encima. Esto lo hemos hecho para Ulma Handling, dentro del marco de un proyecto europeo, y ahora estamos en una segunda fase de, bueno, queremos industrializarlo para un cliente suyo, ¿vale? Entonces, bueno, evidentemente hay que probar con más referencias, hay que entrenar mejor esa inteligencia artificial de generación de mosaicos, pero bueno, estamos con ello. Y en este caso, pues aquí, si os fijáis, a ver si arranca esto. ¿Dónde está el códec? Vale, una pena. Veis el jaleo de piezas que hay aquí. A veces cuesta sacarlas a mano. Un cliente nuestro, si alguno lo identifica por las piezas, es Lambie. Entonces ellos hacen máquinas de montaje de violetas en este sentido, y a día de hoy lo que hacen con estas piezas es volcarlas en una cinta, repartirlas en una cinta, y luego un robot las va cogiendo a mano, porque realmente cogerlas a mano de este cestón es complejo, porque se mezclan mucho entre ellas. Y aquí, si veis el cestón de salida, hicimos 2 o 3 ensayos de vaciado de este cestón ahí, y bueno, tuvimos que trabajar en el tema de la cinta, el tema de visión, pero funciona. No en los ciclos que ellos quieren, todo hay que decirlo, porque nos cuesta mucho identificar. Entonces, bueno, para el requisito que tenía de tiempo de ciclo no es válido, tendremos que seguir trabajando, pero es posible. Y esto, en este caso el reto, antes os he hablado de 5 segundos, en este caso el reto era bajar de 3 segundos. Y entonces, si os fijáis ahí, cuando saca la foto es cuando el robot saca, y lo que hacemos es, bueno, detectar diferentes candidatas, hasta 5 o 6, pero en zonas diferenciadas de ese mare magnum de piezas, de tal forma que los tiempos de ciclo de captura y procesamiento los vamos dividiendo en el resto de las piezas. Entonces, nos costó, ahora estamos en 2.54, entonces bastante por debajo de los requisitos del cliente. Y bueno, ahora mismo nos dijo el cliente, vale, muy bien, pero este año no tenemos pasta. Pues el año que viene lo hacemos o no, no lo sé, pero bueno, el demostrador está ahí, nos costó, pues eso, sobre todo ese procesamiento en paralelo, cómo hacerlo y cómo determinar que con una sola imagen pudiésemos obtener pues varias candidatas en zonas diferenciadas, para que, bueno, al final el bin picking, si coges una y mueves las de al lado, y al resto de piezas no las coge. Entonces hay que gestionar un poco todo eso. Y joder, esto es una pena porque no se ve. Este es un caso de no éxito. Hasta ahora todo iba bien, pero esto fue un fracaso absoluto. ¿Por qué? Pues bueno, no fuimos capaces de evaluar bien las dificultades de esto. Era una forja donde, aparte de piezas nuevas más o menos ordenadas en un cestón, había piezas que habían pasado por el proceso, y la mayoría de ellas quedaban verticales, o sea, verticales y clavadas con el resto de las piezas. O sea, una persona no podía sacarlas a mano, tenía que tirar a un sitio y entonces, claro, el reto era hacerlo de forma totalmente automática, sin intervención de operario alguno. Pues después de 4 meses dijimos, bandera blanca, imposible. No somos capaces de hacer esto con el conocimiento que tenemos. O sea, a casa. Pues bueno, pues a casa. O sea, toda la pasta que echamos ahí a la mierda y ya está. Nos tirando las orejas en casa, y hay que hacer algo para resolver estos casos. Pues, ¿qué hicimos? Pues esto. Con lo que aprendimos ahí, garras de bin picking activas. Si os fijáis, este robot de la derecha, que va a traer una garra, una pieza, que estas son piezas de unos 15 kilos, si no me equivoco. El del robot de la izquierda va a limitar una prensa, que ahí también tenemos requisitos de precisión bastante elevados, ¿vale? Pero esta garra, cuando vaya a hacer un bin picking, os fijáis y me decís a ver qué es lo que veis cuando vaya a hacer el bin picking en este cestón de la derecha. En este caso el reto era, sí, sacar todas las piezas, pero esto es una situación, bueno, no tan mala como la que nos encontramos en el caso anterior, pero puede ser bastante compleja. Entonces, el mayor problema de estos bin picking es que el robot no puede girar mucho. O sea, nos interesa que el robot siempre vaya en vertical, o lo más vertical posible, para no colisionar con el cestón y con el entorno. En el momento en que te giras, pues bueno, ya puedes colisionar con las paredes y demás. Entonces, ¿qué es lo que hicimos aquí? Igual no os habéis fijado, pero fijaos
lo que hace la pieza, o sea, el robot, esta parte de aquí es móvil. Cuando va por la pieza se adapta, la saca torcida, luego la alinea y a partir de ahí es una garra rígida. Entonces, hemos incorporado ese tipo de garras. Este es el primer proyecto que ahora mismo estamos validando en cliente, pero bueno, o sea, eso nos iba a dar la vida en el proyecto anterior. No reaccionamos a tiempo y bueno, pues la hostia que nos pegamos fue de impresión, ¿vale? Pero bueno, es algo que también estamos incorporando, lo tenemos incorporado ya en nuestro software y en nuestra gestión de BIM Picking. Y ya para terminar, los siguientes pasos que queremos dar para que bueno, sea algo más robusto, sobre todo en el tema de visión, mejora los tiempos de adquisición, ¿vale? Tener una mayor robustez, sobre todo frente a los cambios de iluminación, porque es lo que nos mata muchos de este tipo de sistemas. Luego, la misma plataforma, queremos mejorar el interface de usuario, no es un interface chulo, o sea, entonces sabemos que ahí tenemos una laguna que tenemos que llenar. Luego, pues meter plugins nuevos como aquello que hemos visto de inteligencia artificial para detectar grietas o en otro caso para detectar defectos. Hacer un chequeo de colisiones en toda la trayectoria. Ahora lo que chequeamos colisiones es cuando llega al punto, pero generar un chequeo en toda la trayectoria, validar en otro tipo de PLCs. Y dentro de nuestro laboratorio de robótica que he visto antes, he puesto antes la foto, pues tenemos ya ahí un robot que hace años, ahora está un robot de Stable que estamos trabajando para temas de metrología y control del robot desde PLC o CNC, también integrar ahí un demostrador de BIM Picking, pues bueno, para validar realmente que con cualquier tipo de robot funciona. Y más o menos creo que es todo lo que tengo que contaros. Entonces, cualquier cosa, cualquier duda que haya, luego creo que hay un turno de preguntas, ¿no? Sí. Y más o menos, Kepa, te dejo 10 minutos más de margen. Muchísimas gracias. Eskerrik asko, Danoi.